bienvenidos este hermoso día a la casa de Dios. Hoy estamos aquí para celebrar al nombre de Cristo y vamos a hacer oración para empezar nuestra reunión de este día y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho durante esta semana. Hemos oído muchas noticias de catástrofes, de situaciones difíciles en el mundo, pero si usted y yo estamos vivos es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder vivir y poder acercarnos a ti este día para adorarte. Yo te ruego que tomes nuestras vidas como un olor fragante delante de ti, Señor. Padre, bendigo cada familia, bendigo cada persona que nos va a estar viendo por este medio y te pido, Padre, que la palabra que hoy escuchemos también haga, Señor, un trabajo en nuestras vidas. Vamos a dar inicio en tu nombre, sabiendo que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el Salmo número 46. Salmo número 46 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros, y si Él está en medio de nosotros, pues vamos a adorarle, a cantar, a exaltar su nombre con todo nuestro corazón. Bienvenidos todos.
Pues vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, este hermoso día. Vamos a hacer oración para que sea el Espíritu Santo que nos esté revelando su palabra, sus caminos, su voluntad para nuestra vida. Padre, gracias porque podemos tener la bendición de tener tu palabra, una revelación completa de tu voluntad. Yo te pido que nos estés dando luz hoy para entender tu palabra. Enséñanos tus caminos y andaremos en ellos. También te pido que quites todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, y que esta palabra tenga un efecto en nuestra vida conforme al propósito por la cual la has enviado, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todos saben, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde hay muchas voces que nos están hablando. No sé si ustedes han visto alguna vez una imagen de un ser humano donde de un lado tiene la voz de un angelito y del otro lado tiene la voz de un demonio, y habla de la lucha de voces que nosotros tenemos como seres humanos y que muchas veces tenemos que decidir. Nos pone en una encrucijada a ver qué voz vamos a oír, y quiero decirles que depende de la voz que nosotros oigamos será el resultado de la forma en que vamos a vivir, de la forma en que, del estilo de vida que llevemos, depende de la voz que oigamos. Porque nuestro oído es como una ventana del alma donde entran muchas voces, y depende de la que oigamos tendremos el resultado. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo número 81, verso 13 al 16. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Aquí vemos esta palabra que es como una queja, por decirlo así, o una lamentación de parte de Dios, que dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo. Es decir, el pueblo no oyó y sufrió las consecuencias que usted y yo ya sabemos. Entonces el título del mensaje hoy en este día es: ¿qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás oyendo? Dios sigue hablando, Dios nos habla todos los días, y dice Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los hombres. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló a nuestros padres a través de los profetas, y etcétera, etcétera, pero el pueblo no oyó, y esto trajo consecuencias graves para el pueblo de Dios, que nosotros no quisiéramos sufrirlas, sino que quisiéramos poner un oído atento a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios ha hablado, y a menudo oímos la frase que dice: Dios me dijo, Dios me habló. También lo hacían los profetas antiguos. Y dice la Biblia que si alguna palabra que ellos decían en nombre de Dios no se cumplía, el tal profeta era falso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de comprobar que la persona que nos habla realmente sea de parte de Dios. ¿De qué maneras habla Dios? Dios habló, por ejemplo, en el Antiguo Testamento en visiones a Jacob, que fue Israel luego. Dice en Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Todos sabemos la historia de Jacob, cómo recibió esa voz de parte de Dios. Ahí cuando estaba recostado sobre una piedra, vio esa visión, y Dios le marcó el camino que él debía seguir. Pero también Moisés, dice la Biblia que Moisés fue uno de los líderes, o uno de los únicos líderes que Dios dijo: yo hablo con él de cara a cara. Números capítulo 12, verso 8, dice así la palabra de Dios: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esta palabra fue dirigida a Aarón y a María, que hablaron en contra de Moisés, que era su hermano carnal,
pero no aceptaban su liderazgo. Entonces Dios está poniendo una diferencia, pero también está diciendo que Él habla. No sé si a ustedes les da gusto saber que Dios habla. Esta es la gran diferencia entre Dios y los ídolos. Dice el Salmo 115 que los ídolos tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan con sus gargantas. Entonces, si no hablan, no tienen ninguna promesa que le hayan dado a sus seguidores, pero Dios sí habla. Después dice la Biblia que Dios también habla en sueños. Job capítulo 33, verso 14 y 15, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y hay ejemplos bíblicos como José, el soñador se le llamaba, pero también como Daniel, que recibió sueños y interpretaba sueños. También Dios habla a través del Espíritu Santo. Encontramos infinidad de veces en el libro de Apocalipsis, particularmente quiero leer el capítulo 2, verso 29 de Apocalipsis, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Dios habla a través del Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Nosotros tenemos que oír su voz. Pero la palabra profética más segura, que es la escritura entera, es el medio más seguro de escuchar su voz. Cada vez que usted y yo leemos la Biblia, oímos la voz de Dios. Cada vez que usted y yo nos confrontamos con la palabra, es Dios hablándonos. Y dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, segunda de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios sigue hablando de muchas maneras, pero la más segura es a través de su palabra revelada. ¿Por qué? Porque si habla a través de un sueño, tal vez ese sueño sea producto de otra cosa y no de la voz de Dios, o alguna visión en nuestra mente. Entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Pero hay otra voz que también está buscando hablarnos, y es la voz del diablo. Ay, hermano, ¿cómo el diablo va a hablar? Desde el principio de la creación, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, del verso 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. El diablo, a través de una serpiente, habló a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, otra vez habló, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sobre el bien, sabiendo el bien y el mal. Si de algo está preocupado el diablo, es de contradecir lo que Dios nos ha dicho, de quitar de nosotros la fe en la palabra de Dios. Él está interesado en eso, y también es una voz que a veces viene para meternos duda de si es Dios hablándonos o no, o poniendo entredicho lo que Dios te dijo. No que Dios te dijo que te iba a sanar, no que Dios te dijo que te iba a prosperar. Y bueno, Satanás no sabe que Dios está obrando en nuestras vidas día tras día. El mismo Jesús recibió la voz del diablo en los 40 días de ayuno y oración en el desierto. Dice en Lucas capítulo 4, verso 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y así le habló una y otra vez. Entonces el diablo le dijo: lánzate, por escrito está. Entonces el diablo le dijo muchas cosas. Entonces si Jesucristo mismo no estuvo exento de esa voz, menos nosotros. Y bueno, encontramos también el caso de que Pedro escuchó la voz del diablo en Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Mateo 16, 22 y 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús,
comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Estaba reconviniéndole para que Jesús no fuera a la cruz, para que Jesús no fuera a morir por nuestros pecados. Estaba en cierta forma queriendo boicotear el plan divino, el plan de Dios. Sin embargo, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Nosotros tenemos que tener discernimiento para saber qué tipo de voz nos está hablando, porque muchas veces el diablo imita la voz de Dios o nos hace sentir conmiseración de nosotros mismos. Ay, pobrecito de ti, no se vale que te hagan eso, no se vale que te vaya así. Y nosotros a veces oímos esa voz y decimos: sí, es cierto, si Jesús hubiera oído la voz del diablo, no va a la cruz, ni usted y yo estuviéramos aquí salvos. Y bueno, otro caso, el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira hicieron una promesa a la iglesia primitiva de vender una propiedad y dar el dinero para los apóstoles. Sin embargo, cuando vieron el dinero, vieron que era mucho y dijeron: mejor vamos a decirle que le vendimos en tanto y eso llevamos. Y entonces dice que llegaron con Pedro y Pedro les dijo, Hechos capítulo 5, verso 3 al 5: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues puso esto en tu corazón? Dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y todos también sabemos que Judas se dejó guiar por la voz del diablo y produjo una traición hacia Jesucristo. En Lucas capítulo 22, verso 3 al 5 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Qué tremendo es oír la voz del diablo. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. El diablo además quiere eso de nuestras vidas, pero a veces nosotros le hacemos caso a esa voz del enemigo. La voz del enemigo trata de decirnos: no vales, no sirves, no te va a ir bien, no te vas a sanar, y vas a tener problemas, tu familia se va a desbaratar, y son cuestiones que el diablo está tratando de sembrarnos en nuestra mente, pero de nosotros depende si oímos esa voz. La tercera voz que viene a veces a nuestra vida es la voz humana. Dice la Biblia que Adán oyó la voz de Eva. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué consecuencia tan terrible es oír la voz que no venía de Dios, sino venía de un impulso humano como el de Eva, ¿verdad? Y Adán la escuchó y dice: y por cuanto obedeciste a tu mujer. Otro de los casos que la Biblia nos habla es oír a líderes con doctrinas humanas, con doctrinas de hombre. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23 dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, e inconformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, las palabras de un líder que trae doctrina humana será bueno para nuestra carne solamente, pero no va a tener nada en nuestra alma. No va a tener un cambio, no va a tener ese efecto que está esperando el Señor que tengamos. Entonces tenemos que tener en cuenta de que sí, ciertamente Dios usa a los líderes, pero a veces los líderes imponen, dicen, mandamientos de hombres, que pues nosotros estamos en nuestra libertad de escucharlos o no escucharlos, de seguirlos o no seguirlos, porque sabemos que no va a tener esos mandamientos algún efecto contra los apetitos de la carne.
Hay gente que cita más a sus líderes que a la misma Biblia. Cita más a otro hermano. Entonces, escuchar a los seres humanos sí es bueno, pero cuando traen una palabra de Dios. Pero cuando traen un mandamiento de hombre, tenemos que pensar en no escucharlos. Pero también el Salmo, capítulo 1, verso 1, nos dice que no debemos escuchar el consejo de los malos. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, el consejo de malos está en todas partes, en la misma familia, entre los amigos, entre compañeros de trabajo. En muchos lugares está el consejo de los malos. Simple y sencillamente contamos algo y nos dan un consejo de acuerdo a su percepción humana, y muchas veces ese consejo no es correcto, no es el consejo de Dios, y tenemos que tener cuidado para no caer en error. También hay otra voz que a veces viene a nuestra vida y a nuestros oídos espirituales, y esa voz es de nuestros propios consejos, una voz de adentro. Algunos le llaman corazonadas, otros les llaman una intuición, cosas así, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con esa voz. Jeremías capítulo 7, verso 24 dice: si no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Anduvieron, dice ahí, caminaron en sus propios consejos. Dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que oír a Dios, porque el corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces tenemos que tener cuidado de no guiarnos por esas corazonadas, por esa voz de nuestro malvado corazón, sino que oír la voz de Dios. Y bueno, esa posición a veces nos hace tener un corazón duro. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 81, versos 10 al 12: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Entonces, caminar en nuestros propios consejos nunca es bueno. Tenemos que seguir el consejo de Dios para nuestro bien, para nuestra vida. También hay algo que en la Biblia le llama la concupiscencia. La concupiscencia las concupiscencias son los deseos de la carne no gratos a Dios, los impulsos carnales que nos empujan a cometer cosas contra Dios. Dice Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense qué proceso. Cuando nosotros caemos en algún pecado, empezó por nuestra propia concupiscencia. Porque dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino de algo que ya traíamos ahí como un anhelo, como un deseo. Y habla esencialmente de pecados sexuales, aunque también de adquirir posesiones terrenales que no están en la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no escuchar otra voz que no sea la voz de Dios, porque está ahí la voz de Dios hablándonos, pero también está la voz del diablo, también está la voz de otros seres humanos, pero también está la voz de nuestro interior, la cual nosotros tenemos que distinguir para no hacerle caso sino a la voz de Dios. Ahora, ¿cómo sé qué voz estoy oyendo yo? ¿Cómo sé qué voz estás oyendo tú? Sabemos qué voz estamos oyendo por el resultado, por el fruto que genera en nuestra vida lo que estamos haciendo. Isaías capítulo 55, versos 2 y 3 dice:
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien. Dios promete que a los que oímos su voz o queremos oír su voz, Dios nos va a proveer de cosas deleitosas para nuestra vida, buenas para nuestra vida, va a inclinar su oído hacia nosotros para escuchar nuestras peticiones. Entonces vale la pena escuchar la voz de Dios, porque si escuchamos nosotros la voz de Dios, entonces el resultado serán cosas buenas para nuestra vida. Vemos que el Señor también nos da una promesa. Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos su especial tesoro. Yo creo que Dios se alegra cuando usted y yo nos disponemos a escuchar su voz. Cuando usted y yo nos disponemos a buscar seguir sus pisadas, seguir lo que nos está mandando, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y bueno, encontramos un ejemplo claro en el padre de la fe, que se llamó Abraham. Y dice la Biblia que Abraham oyó la voz de Dios, obedeció al pie de la letra la voz de Dios, y entonces Dios bendijo su descendencia. Dice Génesis capítulo 22, versos 16 y 17. Génesis 22, 16 y 17 dice así: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios bendijo con muchas promesas a Abraham por haberle obedecido. Por cuanto has hecho, como yo te dije, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, recordemos que la voz más importante que nosotros debemos escuchar es la voz de Dios. Si usted escucha la voz del diablo, las consecuencias serán catastróficas, serán terribles. En el caso de Eva, por haber escuchado la voz de la serpiente, dice Génesis capítulo 3, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, Dios tenía otro plan, pero gracias a que Eva no escuchó la voz de Dios, ella fue acreedora a estas consecuencias tan terribles. Ya vimos en el caso de Ananías y Zafira, dice que ellos mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Inmediatamente los sacaron muertos del templo. Y bueno, encontramos a Judas. El resultado de que Judas haya escuchado la voz del diablo fue que lo llevó a traicionar a Jesús primero. Pero también todos sabemos que Judas fue, y de la condenación que él sentía, se suicidó. Entonces, nunca nos traerá un fruto bueno el escuchar otra voz que no sea la voz de Dios. Y en el caso precisamente de Adán, dice la palabra de Dios que Adán, por haber escuchado la voz de su mujer, dice en Génesis 3:17, que ya leímos, pero vamos a leer una vez más. Dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dijo: maldita será la tierra por tu causa. Hubo una consecuencia. El precio de no obedecer, de no oír la voz de Dios, es terrible, porque dice ahí que se maldijo la tierra por su causa. Y también dijo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo era una bendición, porque Adán trabajaba antes de que hubiera pecado, pero realizaba su trabajo sin cansancio, sin dolor. Pero después de que él
oyó otra voz que no fue la voz de Dios, vino una catástrofe a sus vidas. Y podemos seguir mencionando gente que no obedeció la voz de Dios, como Jonás, por ejemplo. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo que no, que él iba a pagar un boleto para Tarsis. Tarsis era una ciudad mucho más lejos que Nínive, entonces dice, compró el boleto. Entonces nosotros pagaremos el boleto de no oír la voz de Dios muy caro, muy caro. Entonces pongamos atención a la voz de Dios y a la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si hacemos caso. Leo una vez más el versículo con el que iniciamos y vemos de las bendiciones que se puede perder uno por no oír la voz de Dios. Y dice así, Salmo 81, 13 al 16. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Fíjense la primera bendición. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Dios quiere solamente el bien para nosotros, pero el requisito es que usted y yo escuchemos la voz de Dios. Sepamos que es Dios quien nos está hablando y que a Él es el que le tenemos que hacer caso. Tenemos que oír la voz de Dios. Si usted ha oído la voz de Dios hoy y usted dice, yo he escuchado otras voces que no es la voz de Dios, pero hoy quiero cambiar, quiero cerrar mis oídos a tanta voz que hoy me habla, que me mete miedo, que me mete incertidumbre, que me mete maldición a mi vida. Yo quiero oír la voz de Dios para que me vaya bien en la tierra. Si usted es esa persona, vamos a hacer oración y a pedirle que Dios nos haga sensibles a la voz de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Perdónanos por haber oído otras voces que no son tu voz. Tenemos muchas consecuencias sobre nuestra vida por no haber escuchado tu voz. Y no queremos, tú no eres un Dios que nos está diciendo, te lo dije. Sin embargo, podemos nosotros entender que tú ya nos habías dicho, que tú ya nos habías advertido y que nosotros no oímos tu voz. Pero hoy queremos cambiar, hoy queremos pedirte que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, a quitar otra voz que no sea la tuya y siempre, Señor, que esta voz nos genere fe. Yo oro por cada uno de los que están escuchando este mensaje, oro por sus necesidades. Oro, Padre Celestial, por las enfermedades, escaseces, problemas familiares, que tú estés atendiéndoles porque tú quieres lo mejor para nosotros. Te doy muchas gracias y dejo esta palabra en el corazón de cada uno de los oyentes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oigamos la única voz autorizada para que nuestra vida funcione correctamente, que es la voz de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Reciban saludos de la iglesia Gente de Jesús en Tlalnepantla, Estado de México, y estamos para servirles a través de este medio. Pueden hacer sus comentarios, poner sus peticiones, pedir alguna consejería. Estamos para servirles. Dios les bendiga mucho. Cristo proclamar.